Perdonen la confusión, yo pensé que habíamos visto medición de ángulos con cinta, pero después recordé. Bien, esto no lo vimos entonces. Medición de ángulos horizontales. ¿Eh? No, no lo vi. Bien. Bien. Medición de ángulos horizontales, estábamos viendo con teodolito hasta ahora, que es el instrumento apropiado para medir ángulos horizontales y verticales, pero ahora vamos a ver que los ángulos horizontales también los podemos medir con cinta. Cuando se trate de un ángulo recto, la regla 345, que es la que normalmente se utiliza en la construcción, es un método para poder medir ángulos rectos a partir del teorema de Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma al cuadrado de los catetos. Entonces podemos usar 345 o 30, 40, 50 o creo que 6, 8 y 10, sí, 6, 8 y 10 también cumple. 10 por 10, 100. 8 por 8, 64. 6 por 6, 36. Si sumamos los catetos, el cuadrado me da 100, que sería el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, ese es un método como para poder medir un ángulo recto en el terreno, o bien para poder replantearlo. Porque si nosotros tenemos una recta, a ver, voy a hacer un puntero láser, ahí está. Si nosotros supongamos que en el terreno tenemos la recta 4, una recta de 4 metros, este lado, y queremos encontrar la perpendicular a este lado, lo que debemos hacer de esta recta, que está bien señalizada en sus extremos y mide exactamente 4 metros, es hacer un cruce de cinta desde este punto, medimos 3 metros, y desde este punto medimos 5 metros, donde se crucen esas dos distancias. Si tenemos dos cintas lo hacemos de manera simultánea, si no lo hacemos de manera individual, y hacemos un cruce donde se cruzan los 3 metros con los 5 metros, tenemos este punto que uniéndolo con este extremo podemos obtener el ángulo recto con respecto a este lado. Eso es para poder replantear un ángulo recto a partir de mediciones lineales. La regla 345. Bien. Y tenemos el método de la cuerda, que era lo que yo hoy les mencionaba en el cuestionario. El método de la cuerda, si nosotros queremos medir este ángulo alfa, suponiendo que tenemos las direcciones OA y OB, lo que hacemos es elegir un radio arbitrario R, y con un radio arbitrario hacemos un arco de circunferencia. Por lo tanto, R va a interceptar a OB en el punto B minúscula y va a interceptar a OA en el punto A minúscula. En esos puntos colocamos una ficha, por ejemplo, una señal en A y en B minúscula, y medimos esto que sería la cuerda de este arco. Por eso se llama el método de la cuerda. Esta sería la cuerda A minúscula, B minúscula. Luego, en este triángulo que queda generado con un ángulo alfa que queremos determinar, del cual sabemos este lado porque es el R, el OA es el R, y sabemos la distancia a B minúscula porque la medimos. Entonces podemos aplicar
en la mitad, en este triángulo recto, en este rectángulo, podemos aplicar que el seno de la mitad de este ángulo, de alfa sobre 2, va a ser igual a AB sobre 2, o sea, este cateto opuesto, AB sobre 2, dividido el radio, que es la hipotenusa. R es la hipotenusa. Ese es el seno de alfa sobre 2. A partir de aquí podemos calcular el ángulo alfa, porque alfa sobre 2 va a ser el arco seno de este número, y, dos veces ese valor es el valor del ángulo. Entonces, con esta fórmula podemos calcular el ángulo a partir de haber medido, elegimos un radio arbitrario y a partir de ese radio arbitrario medimos la cuerda que queda generada. Medimos esta cuerda, el radio, reitero, lo diseñamos, lo inventamos nosotros, un radio determinado. ¿Se entiende? Sí, sí. A mí, disculpe, no puedo Sí. repetir lo mismo que dijo. ¿Está clarísimo? ¿Dijiste está clarísimo? No Sí, se entendí. entiende. Bien, bien. Una chica preguntó si podía repetir lo último que dijo, pero se le cortó. Bueno. Lo último, bueno, la fórmula. O sea, nosotros tenemos el lado OA y el lado OB. Y lo que queremos determinar es alfa a partir de mediciones lineales, midiendo distancias. Para eso elegimos un radio arbitrario, depende de la cinta que tengamos, elegimos el radio, o sea, un radio que sea cómodo para la longitud de la cinta que tengamos. A partir de ese radio queda generado este arco de circunferencia. No vamos a marcar este arco, pero para la explicación de la fórmula les explico que marcamos un arco de circunferencia y nos queda determinada desde la intersección con la recta OA y la intersección con la recta OB, nos queda la cuerda de este arco de circunferencia, la cuerda. Esta sería la cuerda de esta circunferencia. La cuerda es A minúscula, B minúscula. Y a partir de esta cuerda y este triángulo, tenemos acá, en la mitad de la cuerda, tenemos un triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo que yo les estoy marcando acá en pantalla, tenemos, este lado es el radio que nosotros diseñamos, inventamos, qué sé yo, 30 metros, lo predefinimos. De acuerdo a la longitud de la cinta, decimos, bueno, lo vamos a hacer de 30 metros, bien. Marcamos 30 acá, marcamos 30 acá, y medimos la resultante entre A y B minúscula, esta distancia la medimos, que va a ser la cuerda. Al medir esta cuerda, y al haber inventado este valor de radio, ya tenemos los elementos para resolver esta ecuación, porque esta ecuación dice que en este triángulo rectángulo, el seno de alfa sobre 2, de la mitad de alfa, va a ser igual a la mitad de la cuerda, AB sobre 2, dividido el radio, porque dividido la hipotenusa, es cateto opuesto sobre hipotenusa, el seno del ángulo. Cateto opuesto, AB sobre 2, sobre hipotenusa, R en la ecuación. Por lo tanto, esta ecuación lo que me está indicando es cómo calcular alfa a partir de definir un radio determinado y a partir de ese radio medir la cuerda que me resulta. La cuerda va a ser AB. El radio lo inventamos. De ahí despejamos y me queda alfa igual a 2 veces el arco seno de este valor de la cuerda dividido 2 veces la hipotenusa, el radio que inventamos. ¿Está claro? Claro, sí, pero ahí el AB también sería prácticamente inventado porque es una distancia que... No, este AB minúscula no es inventado, surge a partir del R. Yo invento el R, bien, porque bien. estas direcciones ya están en el campo, ¿verdad? Sí, Yo sí. invento el R y para un R determinado tengo una B. Si este R fuera menor, el AB va a ser más chico. Si este R fuera mayor, el AB va a ser más grande. O sea, a partir del R que yo defino,
me queda un AB determinado que lo tengo que medir. ¿Cómo lo Bien, bien, mido? ahora sí. ¿Cómo lo mido? Marco R sobre esta recta, R sobre esta recta, y entre esos dos puntos me queda el AB que tengo que medir. Bien, para cada R va a haber un AB distinto. Entonces, defino el R, mido el AB y aplico la ecuación. De esa manera, por el método de la cuerda, puedo resolver el ángulo entre estas dos direcciones. Este es el llamado método de la cuerda para poder medir un ángulo. Ahora bien, del mismo modo que yo puedo medir un ángulo, también puedo utilizar la fórmula para replantear un ángulo. Fíjense, primero pensemos en esta dirección BC. Después vamos a hablar de BD. Pero ahora, imagínense, dice medición de ángulos horizontales por medio de distancias horizontales, replanteo por el método de la cuerda. O sea, vamos a utilizar el mismo método de la cuerda, pero ya no para medir un ángulo, sino para replantear, o sea, para marcar en el terreno. Suponiendo que tenemos una distancia materializada en el terreno AB, tenemos esta distancia, y queremos encontrar el punto C, y nos dicen que el punto C está a un cierto ángulo, alfa 1 de la alineación AB, no me importa cuánto mide AB, no me importa cuánto mide AB, no me interesa, no lo voy a necesitar, simplemente tengo la dirección AB, y a partir de la dirección AB tengo que encontrar el punto C que está bajo un cierto ángulo alfa 1 y que está a una distancia BC. Entonces yo desde B tengo que medir la distancia BC, pero no tengo la dirección, porque la dirección está dada por este ángulo alfa 1 y no tengo teodolito, tengo cinta nada más. ¿Cómo hago? Aplicando el método de la cuerda. Bueno, aplicando el método de la cuerda, lo que tengo que hacer es, primero definir un radio. Lo invento en base a la cinta que tengo. Obviamente, si tengo no voy a inventar un R1 de 200 metros si tengo una cinta de 50 metros. Si tengo una cinta de 50 metros, puedo usar un radio de 40, de 30 metros, menor a la longitud de la cinta. Entonces, elijo un radio cómodo, acorde a la cinta que tengo, y previo a haber definido el radio R1, aplico la fórmula. A partir de la fórmula, voy a obtener de acá, el ángulo es dato, porque ya me dicen que va a estar bajo un cierto ángulo alfa 1. El R lo acabo de definir como R1. Lo que tengo que despejar de esta ecuación es el valor de la cuerda. Entonces, despejo el valor de la cuerda como 2R por seno de alfa sobre 2, en este caso alfa 1, y a partir de ahí obtengo el valor de C1. Entonces, ya tengo R1 y C1. Lo que hago ahora es, con las cintas, es sobre esta alineación, donde solamente tengo la alineación, no tengo la distancia AB, tengo la alineación, o sea, tengo un jalón acá y un jalón acá. Sobre esta alineación, con la cinta mido R1 y marco el punto 1. Luego, hago un cruce de cinta desde B a una distancia R1 y desde 1 a una distancia C1, donde se cruzan esas dos distancias, encuentro el punto 2. Entonces, ahora tengo el punto B y el punto 2. Prolongo esta alineación con los jalones, pongo un jalón en 2 y un jalón en B, prolongo esta alineación y ahora con la cinta mido la distancia BC, que era el otro dato que tenía para poder encontrar este punto. ¿Está claro cómo replanteo el punto C a partir de tener solamente un par de cintas o una sola cinta? Por el método de la cuerda. No hago ningún triángulo rectángulo, no empiezo, porque yo estoy seguro que les pregunto esto en un examen y me empiezan a desarmar en triángulo. No, método de la cuerda. Quiero aplicar método de la cuerda.
Para aplicar el método de la cuerda, hago lo que les acabo de explicar. ¿Se entendió? ¿O Sí, reitero? profe, se entendió. Si alguien no lo entendió, me dice y lo repito, no hay ningún problema. Bien, porque entendido esto de cómo replanteo, quiero explicarles lo mismo, pero para un ángulo mayor de 90. Si tengo que replantear un punto, la hipótesis es la misma. Tengo en el terreno AB, o sea, un jalón en A y un jalón en B. No sé cuánto mide esta distancia, ni me interesa, solamente necesito la dirección, porque yo sé que de esta dirección, bajo un cierto ángulo alfa 2 y a una distancia BD, tengo que encontrar el punto B en el terreno. Me dan como datos la alineación AB, me dan como datos del ángulo que tengo respecto de AB y la distancia desde B hasta D. Bueno, aplico lo mismo el método de la cuerda, solo que en lugar de armar una cuerda con este ángulo, ¿qué sería? Un ángulo obtuso, agudo, obtuso sería, creo, mayor de 90. En lugar de trabajar con la cuerda aquí, que sería lo mismo que en este caso, pero en lugar de trabajar con esta cuerda, es más preciso, en lugar de trabajar con este ángulo, trabajar con el complemento. Sería lo mismo, pero es más preciso. Es más preciso porque el cruce de cinta va a ser más preciso desde 3 que si yo lo hiciera, por ejemplo, desde 1 al cruce de cinta. Por una cuestión geométrica, es más preciso trabajar con este triángulo que trabajar con un triángulo de este lado. Entonces, aplicando de nuevo el método de la cuerda, lo que hago es elegir un radio arbitrario, acorde, cómodo para la cinta que tengo, elijo el R2, por ejemplo, 30 metros, y a partir de este R2, con esta ecuación, donde despejé la cuerda, calculo la cuerda. La cuerda va a ser igual a 2 por R2 por el seno de alfa 2, perdón, por el seno de 180 menos alfa 2, ahora el ángulo ya no va a ser alfa 2, sino 180 va a ser el complemento, este ángulo, el seno de 180 menos alfa 2, sobre 2. De esa forma voy a calcular C2. Entonces ya tengo R2 y tengo C2. ¿Cómo procedo ahora en el campo? Prolongo esta alineación AB con jalones, la prolongo una distancia de R2, con lo cual encuentro el punto 3. Ya tengo marcado en el terreno el punto B y el punto 3. Ahora hago un cruce de cinta en el terreno, desde 3 a una distancia C2, un arco de circunferencia. Desde B, una distancia R2, un arco de circunferencia. Donde se cruzan esos dos arcos, tengo el punto 4. Ahora tengo B y tengo 4. Entonces pongo jalones y prolongo esa alineación una distancia BD, que era uno de los datos iniciales. De esta manera estoy haciendo un replanteo por el método de la cuerda con un ángulo mayor a 90 grados. ¿Quedó claro? Aplico. Profe, ¿podrías explicar de vuelta dónde se cruzan los dos arcos? Bueno, tanto en este caso, en el primer caso, yo ya tengo calculado C1 y R1. Entonces, sobre la alineación AB, mido la distancia R1 y pongo una ficha acá. Tengo una ficha clavada en 1 y tengo una ficha o una estaca en B. Voy a hacer un cruce de cinta porque yo sé que esta distancia es igual a R1 y sé que esta distancia es igual a C1 y ya los tengo esos dos datos. Entonces, ¿cómo encuentro dos? Hago lo que se llama un cruce de cintas. Un cruce de cintas sería cruzar dos cintas de manera simultánea, una desde B y la otra desde 1, o bien hago desde B una cinta
si tengo una sola cinta, trabajo con una. Hago un arco, marco en el terreno un arco de circunferencia desde B a una distancia R1. Marco un arco. Luego desde 1, marco otro arco de circunferencia con una distancia C1, donde se cruzan esos dos arcos, este arco de radio C1 con este otro arco de radio R1, en ese momento tengo el punto 2. Eso se llama cruce de cintas. Se puede trabajar con dos cintas a la vez, pero necesitaríamos 3 operarios, uno que sostenga en este extremo, otro que sostenga en este extremo y otro que esté en el punto 2, sosteniendo las dos cintas para leer R1 y C1, o bien, si tengo una sola cinta, hago un arco y otro arco, donde se intersecan los dos arcos tengo el punto 2. Lo mismo voy a hacer con el punto 4. Primero marco el 3 en la prolongación de AB, y teniendo marcado el punto 3 y el punto B, hago un arco, cruce de cintas, desde 3 a una distancia C2, y desde B a una distancia R2, donde se cruzan esas dos cintas, o se interceptan esos dos arcos de circunferencia, voy a tener el punto 4. Y ahí prolongo la alineación B4 a una distancia BD. Lo mismo, prolongo la alineación B2 a una distancia BC. Estoy replanteando estos puntos a partir del método de la cuerda, donde me dan como dato, solamente me dan una alineación y el ángulo que tiene que tener, y obviamente la distancia a la cual se encuentra cada uno de los puntos. Entonces yo tengo que replantear aplicando el método de la cuerda. ¿Está claro? Sí, profe, se entendió. Bien. La otra manera de poder medir y resolver en una poligonal los ángulos internos de una poligonal a partir de la medición de distancias horizontales sería, si yo tengo una poligonal de 4 lados, aparte de medir los lados de la poligonal, AB, BC, CD, DA, que normalmente es necesario medirlos, aparte le mido una de las diagonales, por ejemplo BD, y de esa manera ya puedo resolver los 4 ángulos. Si yo tengo los 4 lados y le mido una diagonal, puedo resolver los 4 ángulos porque estoy descomponiendo esta poligonal de 4 lados en 2 triángulos, en los cuales en cada uno de esos triángulos tengo los 3 lados. Conozco los 3 lados, por lo tanto, si yo conozco los 3 lados, puedo aplicar lo que se llama el teorema del coseno, que me dice que esta distancia d al cuadrado es igual a AB al cuadrado más AD al cuadrado menos 2 veces AB por AD por el coseno cuadrado del ángulo alfa. A partir de acá, despejo alfa, teorema del coseno se llama esto, despejo alfa, arcoseno de todo lo que me queda después de despejar coseno de alfa. Una vez que hallé alfa, me queda por calcular gamma y beta. Perdón, esta, creo que es epsilon esta, lo calculo del mismo modo, obviamente, la misma ecuación. Así como alfa, calculo, no sé si es epsilon esta, como arcoseno, aplico el teorema del coseno de este otro lado. Ya resolví alfa y epsilon. Me queda gamma y beta. Para poder calcular gamma y beta, primero calculo el ángulo 1, por el teorema del coseno en este triángulo, el ángulo 2, por el teorema del coseno en este triángulo, el ángulo 3, por el teorema del coseno en este otro triángulo, y el ángulo 4, por el teorema del coseno en este otro triángulo. Y de esa manera, una vez que obtengo 1 y 2, 3 y 4, sumando 1 más 2 tengo gamma, y sumando 3 y 4 tengo beta. De esta manera estoy resolviendo con los triángulos y por el teorema del coseno, a partir de las mediciones lineales, los ángulos de toda esta poligonal cerrada de 4 lados.
Esta es la otra manera de poder resolver los ángulos internos de una poligonal a partir de distancias horizontales. Bien, con esto terminaríamos la bolilla 4, que yo pensé que lo habíamos terminado la clase pasada. Si no quedó ninguna duda, seguimos con la bolilla que sigue, que es muy importante, yo les diría que es la más importante, la que por ahí más aplicación tendrá el día de mañana el ingeniero civil al momento de ejercer la topografía, que es la bolilla que tiene que ver con nivelación. ¿Podemos proseguir? Sí.